Buenas, en este video vamos a resolver el examen sustitutorio de Fisicoquímica 1 de la FICUT del ciclo 2021, el que fue tomado, este ciclo correspondiente. Comenzamos con la pregunta 1. Nos dice que a partir del siguiente diagrama de fases para el dióxido de carbono, que inicialmente se encuentra en el estado a condiciones estándar, que sería en 298,15 Kelvin, en este punto de acá, con 67 bar, indicar a qué temperatura y presión en kilopascales coexisten las tres fases en equilibrio. ¿Y en qué fase se encontrará el dióxido de carbono en los siguientes procesos? A, con una compresión isotérmica hasta 70 atmósferas. B, en una compresión isobárica hasta 320 Kelvin. Y C, en un enfriamiento isobárico hasta 216 Kelvin. Ok, empezamos acá. Y bueno, la primera pregunta era ¿a qué temperatura y presión coexisten las tres fases de equilibrio? Como vemos, la fase de equilibrio, como hemos visto antes, acá es el punto sólido, acá es el punto líquido y acá es el punto gaseoso. Y acá es el punto más que nada de vapor. Y acá es el punto más que nada de gas. Más acá. Y ok. Nos dice a qué temperatura y presión coexisten las tres fases en equilibrio. Bueno, como vemos en este punto acá son donde coexisten. Y ya nos dan la presión y la temperatura ahora. La temperatura en Kelvin es 216 Kelvin. Que en grados sería la temperatura menos 273,15. Lo que nos daría una temperatura de menos 56 grados centígrados. Y la presión es 5,11 bar. Ahora, un bar es igual a 100 kilopascales, por lo tanto la presión sería 511 kilopascales. Ya, ahora que nos piden, ahora nos piden que desde el estado de condiciones estándar, que es este punto de acá, olvidarlo. Primero, tenemos una compresión isotérmica hasta 70 atmósferas. Más o menos una atmósfera es un bar aproximadamente y 70 estaría por acá. Okay, desde este punto hasta este punto hasta llegar acá. ¿En qué fase estaría? Estaría en la fase líquida. Primero es líquido. Después, ¿qué tendríamos? Después tendríamos que eh, hay una compresión isobárica hasta 320 Kelvin, que sería más o menos por acá. Isobárica en la misma presión, sería más o menos hasta acá. Disculpen. Una compresión isobárica hasta 320 Kelvin sería más o menos hasta acá. ¿Ya? Y en este estado que es un gas, ¿sí o no? Ya. Y por último nos piden un enfriamiento isobárico también hasta 216 Kelvin. Por lo cual tendríamos de acá hasta donde es 216 Kelvin. Que sería más o menos hasta acá aproximadamente. Bueno, y como vemos, este punto de acá, este puntito de acá, está en el estado sólido. Por lo tanto, sería el estado sólido. Y bueno, con esto ya tenemos la solución a la primera pregunta. Ahora vamos a la segunda pregunta, que nos dan este gráfico de acá y nos piden las isotermas del gas de dióxido de carbono, se encuentran en la figura, o sea, estas. Nos piden el A, ¿cuál de las isotermas corresponde al punto crítico? ¿Ok? Y en B, ¿qué significado físico tienen el punto B y el punto C y el cemento BC? Como observamos en estas isotermas, acá está el estado líquido, acá está el estado del gas, está el estado de vapor y el estado sólido está por acá. Ahora, bueno, fijándonos mejor, ¿qué tenemos acá? Tenemos que de todas las isotermas, hay una que pasa justo por este punto donde el líquido más o menos se transforma en vapor, por lo tanto sería el estado crítico. Y el punto crítico sería justo este de acá. Por lo tanto, la isoterma que pasa por ahí es la isoterma que es del 31,1 grados centígrados. Ya, ya tenemos resuelta la A. Ahora la B, ¿qué nos piden? La B nos piden
el significado del punto B, del punto C y del segmento BC. Ahora, ¿qué tenemos acá? En el punto B tenemos que está junto aproximado al estado del vapor y acá del estado, bueno, más que nada del estado de vapor, ¿no? Y bueno, acá que podemos tener por la teoría que el punto B sí significa el volumen molar del vapor, ¿ya? El estado C, ¿qué significaría? El punto C, ¿qué significaría? Que acá está en el líquido y está en el punto crítico también. Por lo tanto, el punto C sería el volumen molar del líquido. Bueno, y ahora el segmento BC, que también qué significaría para nosotros, es el pase del vapor al líquido. Por lo tanto, sería la condensación del vapor al líquido. Condensación del vapor al líquido. Ya bueno, y con esto tenemos ya resuelto el problema 2. Esas son todas las preguntas que nos piden en este problema. Ahora pasaremos a la pregunta 3. Ahora, esta pregunta es un poquito más compleja. Nos piden, un científico propuso la siguiente ecuación de estado. La presión es igual al R por T sobre volumen específico menos V sobre volumen específico al cuadrado más C sobre volumen específico al cubo. Ahora, nos pide encontrar las constantes críticas del gas en términos de B y C, o sea, el T constante, el B crítico, el T crítico y la presión crítica. Para esto tenemos que hacer... bueno, para esto tenemos que utilizar esto. Ya tenemos acá, bueno, el B específico lo ponemos como B por ahora. Tenemos esta ecuación de acá. Y también tenemos que eh, la diferencial de la presión sobre el diferencial de volumen en el punto crítico es igual a cero y es igual a la diferencial al cuadrado del punto crítico sobre bueno, la segunda diferencial del punto crítico sobre la diferencial de volumen. El punto crítico es igual a cero, la presión, hemos dicho. Ahora, tenemos que hacer la diferencial a esta ecuación de acá. Le ponemos la diferencial respecto al punto crítico y obtenemos que esto es igual a menos R por temperatura crítica sobre volumen crítico al cuadrado más 2B sobre volumen crítico al cubo menos 3C sobre volumen crítico a la cuarta. Esto acá es igual a cero. De acá podemos eliminar el BC al cuadrado con el cero. Sería RTC menos 2B sobre BC sobre volumen crítico más 3C sobre volumen crítico al cuadrado es igual a cero. Ahora, esta ecuación de acá la tenemos guardada como A porque nos va a servir después para hallar todo en confronto al B y el C. Después también hacemos lo mismo con la segunda diferencial de la presión con respecto a volumen en el punto crítico. Eso de acá nos saldría 2R temperatura crítica sobre volumen crítico al cubo menos 6B sobre volumen crítico a la cuarta más 12C sobre volumen crítico a la quinta. Esto acá, como decimos, es igual a cero. Tenemos el RTC menos 3B sobre volumen crítico más 6C sobre volumen crítico al cuadrado es igual a cero. Al mismo tiempo que eliminando el 2 de cada uno, como que es igual a cero. Y el BC al cubo, eliminándolo de cada uno. Esto lo guardamos como B, ecuación B. Ahora, de la ecuación anterior, de la ecuación A y de esta ecuación B, podemos despejar la constante B, el cual sería el R por la temperatura crítica por el volumen crítico. Esto de acá lo guardamos como C. Ahora, reemplazando la B en cualquiera de estas dos ecuaciones, ya tenemos que C es igual a ¿qué? C es igual al, a la R, a la constante R por la temperatura crítica por el volumen crítico al cuadrado sobre 3. Y tenemos la D. Ahora, ya tenemos estas dos constantes en función de los valores críticos y de la constante R. Ahora, de C y D podemos hallar el volumen crítico, que es igual a 13 sobre B. Ya, ya tenemos 1. Ahora, la temperatura crítica, cuando reemplazamos esto en el C, en esto de acá reemplazamos el BC con esto en B, nos va a quedar que la temperatura crítica es igual a B al cuadrado
sobre 3C por R. Y nos quedaría la presión crítica, la cual hallamos mediante la ecuación de estado que nos dieron al inicio, que bueno, es igual al R por B al cuadrado sobre 3CR sobre 3C sobre B, reemplazando todo, ¿no? Menos R por B al cuadrado sobre 3R por 3C sobre B sobre 3C sobre B al cuadrado más, esto es lo peor, R por B al cuadrado sobre 3R por 3C sobre B al cuadrado sobre 3, todo esto sobre 3C sobre B al cubo. Ahora está fácil de simplificar todo y tenemos al final que la presión crítica es igual a B al cubo sobre 27C al cuadrado. Y bueno, y con eso terminamos este problema 3. Ahora, acá tenemos el problema 4, que sería el último de esta tanda, en el cual tenemos que determinar el volumen específico de un refrigerante a 1 megapascal y 50 grados centígrados. Nos piden en dos ocasiones A, la ecuación de estado de gas ideal y la gráfica generalizada, en el cual utilizamos un Z. Y después nos pide determinar el error en cada caso, siendo el valor real 0,021796 metros cúbicos sobre kilogramo. Esto basado en los resultados que nos indican estos dos ítems. Nos dan de dato que la presión molar en kilogramos sobre kilomol es igual a 102,03. La temperatura crítica en Kelvin es de 174,2. La presión crítica en megapascales es 4,059. Y el volumen crítico es igual a 0,1993 metros cúbicos sobre kilomol. Ok. Primero con el gas ideal. En el gas ideal que tenemos de la ecuación de gas ideal, tenemos que el volumen específico es igual a la constante R por la temperatura sobre la masa molar por la presión. Ahora, hay muchos valores para la constante R, pero en este caso usaremos este de acá, que es 8,2057 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por atmósfera sobre mol por Kelvin. Ahora, como resultado en total, junto con la masa molar, nos dan en kilogramos sobre kilomol, y acá tenemos sobre mol. Vamos a transformar esta mol en kilomol. ¿Cómo? Multiplicando por 1000 mol arriba sobre 1 kilomol abajo. Lo que nos daría en total que la constante R sería 8,2057 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por atmósfera sobre kilomol por Kelvin. ¿Está bien? Ahora, la presión es es un megapascal, que si lo transformamos en atmósferas nos va a salir 9,86923 atmósferas. La temperatura son 50 grados centígrados, que para hacerlo en Kelvin le sumamos 273,15, lo cual nos haría 323,15 Kelvin. Bueno, la masa molar es la misma, 102,3 kilogramos sobre kilomol. Y ahora todo esto lo reemplazamos acá. Y nos va a salir volumen físico es igual a 8,20577 por 10 a la... Bueno, por 10 a la menos 3. Okay, disculpen, por 10 a la menos 3 por 323,15 sobre 102,03 por 9,86923. Todo esto, simplificando las unidades, sería metros cúbicos sobre kilogramos, que es lo que nos piden. Y esto acá, ¿qué nos saldría? Nos saldría 0,026333 metros cúbicos sobre kilogramo. Y tendremos esto. Ahora, en la ítem B nos piden según la gráfica generalizada, o sea, para gases reales. Y bueno, para ahí tenemos que hacer unos arreglos. Ahora, tenemos que hallar las presiones reducidas y la temperatura reducida. Para eso tenemos que hacer que la presión sobre presión crítica es igual a la presión reducida. Tenemos la presión que es igual a 1 megapascal y la presión crítica, disculpen, que es 4,059 megapascal. Esto nos daría un total de 0,2463366, que lo podemos aproximar a 0,25. Y la temperatura reducida también es temperatura sobre temperatura crítica, que es 323,15 Kelvin sobre 374,2 Kelvin, que es igual a 0,86357, que podríamos aproximarlo a 0,86. Ahora, de la gráfica generalizada, que es una gráfica que nos da el mismo examen, que yo pondré después en la descripción, tenemos esta de acá. Bueno, que sería esta carta psicométrica de acá. Ahora, en esta carta psicométrica tenemos acá abajo los datos de la presión reducida. Acá en las líneas horizontales tenemos el factor de compresión que es igual al Z que necesitamos hallar.
Y la temperatura reducida sería estas líneas de acá. ¿Ok? Ahora acá, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la presión reducida que habíamos calculado, que era de 0,25 aproximadamente. Ahora tenemos 0,2, 0,3, acá en medio está 0,25 aproximadamente. Y tenemos que hacer una línea hacia arriba a fin de hallar cómo cuando se choca con la temperatura reducida que hallamos. Ahora, haciendo uso de esto, tenemos el 0,25 aproximadamente por acá y marcamos una línea hacia arriba. Ahora, tenemos que la temperatura reducida que era aproximadamente 0,86. Acá tenemos 0,7, 0,80, 0,85, 0,90. Así que 0,86 debe estar entre estas dos líneas. Aproximadamente lo hacemos así, que queda un poco bien, ¿ya? Y sería aproximadamente en este punto de acá, en el punto verdecito de acá, el choque entre las dos. Y con eso tenemos que hallar la línea horizontal hacia la izquierda para hallar el factor Z. Desde acá vemos que más o menos haciendo esta línea de acá, cae aproximadamente en el intermedio entre 0,9 y 0,8, así que pongámosle que el factor Z sería 0,85. Aproximadamente sería este, y este es el valor que hallamos de la carta psicométrica que nos dan. Ahora, como hemos visto antes, el valor de Z es igual a 0,85, y bueno, la ecuación de gases reales es más o menos la ecuación del gas ideal, pero en el RT de arriba le multiplicamos por Z. Como vemos acá, la ecuación el valor del volumen específico es igual a RT sobre masa molar por la presión. Todo esto multiplicado por un Z. Esto acá lo habíamos hallado antes y solamente tenemos que multiplicarlo por el Z hallado, que es 0,85. El resultado final que nos dará es igual a 0,0223,8 metros cúbicos sobre kilogramo. Este es un resultado un poco más exacto que el otro y lo veremos con el siguiente resultado que hayamos. Bueno, en el ítem C nos pedían el porcentaje de error comparado con el valor real, que sería 0,021796 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Ya? Ahora, comparando esto con el valor ideal que nos sale 0,026333 menos el valor real sobre el valor real por el 100%, nos saldría un error de 20,81 porcentaje de error, que es mucho. Ahora, el gas real, en cambio, nos saldría un porcentaje de error que sería igual a 2,69. Este porcentaje de error puede variar dependiendo de lo que hemos tomado para hallar el valor de Z. Nos puede salir un poco más, un poco menos del valor real del porcentaje de error, dependiendo cómo usamos la carta psicométrica. Pero este sería un valor aceptable. Bueno, ahora con esto hemos terminado los primeros 4 ejercicios del examen sustitutorio de Fisicoquímica 1. En el próximo video haremos los otros 3 ejercicios, que serían el ejercicio 5, el ejercicio 6 y el ejercicio 7. Gracias por ver, espero que se suscriban y puedan mostrarle esto a quien lo necesite un poco de apoyo. Gracias.